Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y el pueblo del Señor. Estamos en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Así, hermanos, los que todavía no están de pie, les voy a pedir se pongan en pie y abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 34. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Amén. Todos lo tenemos, hermanos. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor decimos: amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amado Padre, en esta hora, Señor amado, estoy delante de su presencia, oh Rey de Gloria, primeramente dándole las gracias, Señor amado, por su palabra, oh Rey de Gloria, esa palabra que viva, que es eficaz, Señor amado, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor amado, que penetra hasta lo más profundo, Señor amado, oh Rey de Gloria, gracias por su bendita palabra, Señor amado, amado Dios de Gloria, en esta hora, Señor amado, me dispongo, Padre eterno, a hablar su palabra, Rey de Gloria, le clamo, Señor amado, sea usted, Padre eterno, Padre de la gloria, tomando el control, Señor amado, de mi vida, Señor bendito, de lo que estaré hablando, Señor amado, sea usted usando mis labios para alabanza de su nombre, oh Rey de Gloria, que a medida, Señor amado, estoy hablando de su palabra, su Espíritu Santo sea tocando cada vida, Señor amado, sea tocando, Señor amado, esos corazones que tal vez están afligidos, oh Rey de Gloria, amado Dios eterno, yo le pido, sea usted limpiando los aires, Señor amado, para que todo espíritu contrario, Rey de Gloria, que quiera robarnos esa bendición de su palabra, Señor amado, sea usted echándolo fuera, Rey de Gloria, tome el control, bendito Señor, sea usted obrando, Padre de la gloria, use mis labios, Señor amado, para hablar a su pueblo. Usted, Padre de la gloria, conoce nuestra necesidad, Señor amado, que su palabra sea sembrada en buena tierra, Rey eterno, que traiga aliento a nuestra vida, esperanza, Señor amado, porque estamos necesitados de ella, Señor amado. Gracias, oh Rey de gloria, de antemano, porque sé que usted habló a mi vida y va a hablar a la vida de mis hermanos, oh Rey de gloria. A usted sea toda honra, toda gloria, Señor amado, porque suya es toda la alabanza, Señor amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén
y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento, hermano. En esta noche, hermano, vamos a estar meditando bajo el tema. Leímos, hermano, todo lo que era del capítulo 21 en adelante, pero yo solo me voy a estar concentrando, hermano, en lo que es la historia de la mujer del flujo de sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a estar meditando bajo el tema fe que sobrepasa todo. Oiga bien, una fe que sobrepasa todo. Sabemos, hermano, que el Señor mismo dice que sin fe es imposible agradarle a Él. ¿Por qué? Porque aquel que se le acerca es necesario que tenga fe en Cristo Jesús para poder agradar al Señor. Porque nosotros, hermanos, a la luz de las Escrituras, nosotros no andamos por vista, sino que nosotros tenemos que caminar en fe sabiendo de que al Dios que servimos es el único Dios verdadero, y que aunque muchos digan que no existe, nosotros digamos es cierto, porque yo lo he podido sentir en mi vida, porque yo he visto el mover de Dios en mi vida, obrar milagros, hacer grandes prodigios, hermano, y por ende nosotros tenemos que tener una fe que sobrepasa todo entendimiento o toda dificultad que se nos presente en nuestro caminar. Una de las cosas, hermano, esta historia es una historia muy contada, una historia muy predicada, y sabemos a la luz de las Escrituras que la encontramos en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Está plasmada esta historia de esta mujer. Y vemos algo muy importante, que esta historia es una historia, hermano, de que nos motiva a cultivar esa fe en nuestros corazones, y no una fe cualquiera, no creer en cualquier cosa, sino que estar arraigado y creer en Cristo Jesús, en aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero algo muy importante de esta historia, hermano, y lo que destaca es de que habla de una mujer. Habla de una mujer que en la Biblia el nombre no se sabe quién es, no se sabe de qué linaje o de qué familia de las 12 tribus pertenecía, pero a Dios le plació, hermano, que nosotros conociéramos la fe que esta mujer tenía en Cristo Jesús. Pero algo muy importante es que no se conoce el nombre, solo tenemos los muy datos que la Escritura nos cuenta acerca de ella. Y miren lo que nosotros sabemos a la luz de la Escritura de esta mujer. Dice que esta mujer no era una mujer, hermano, que estaba sana, sino que era una mujer que estaba enferma, tenía un problema en su vida. Tenía un problema, y no un problema cualquiera. Era un problema, hermano, tal vez un hombre pueda decir es una simple hemorragia que tenía esta mujer, o tenía un flujo de sangre. Pero las mujeres, hermano, podemos llegar a comprender que tener una hemorragia o tener un flujo de sangre fuerte es tan dificultoso, porque no solo nos sentimos incómodas, sino que también físicamente eso afecta nuestro diario vivir, nuestra manera, hermano, de estar en la sociedad. ¿Por qué? Porque es algo que agobia a la mujer. Sabemos a la luz de las Escrituras que el Señor dice de que todo a su tiempo, ¿verdad? La mujer iba a tener este periodo en el que iba a tener un flujo de sangre. ¿Por qué? Dice la ciencia, hermano, de que es necesario que la mujer padezca cada mes, poder tener este tiempo, este periodo donde la mujer esté expulsando esta sangre para limpiar su cuerpo. Pero mire lo que acontece, es bueno para la mujer que me amé, bote esa sangre. Pero mire lo que le pasaba a esta mujer. Esta mujer tenía 12 años, no un día, no un mes, hermano, no 4 días en el mes, sino que 12 años continuos, día con día, hermano, viviendo con este flujo de sangre tan fuerte, una hemorragia. Pero mire lo más importante de que dice que esta mujer tenía este padecimiento. Sabemos, hermano, que en la actualidad el pecado se ha multiplicado, y que tanto así como el pecado se ha multiplicado, han acontecido o han salido un montón de enfermedades nuevas que están afectando el cuerpo de todo ser humano, tanto niños como adultos, como mujeres, como hombres. Y sabemos, hermano, que toda la mayoría estamos siendo atacados por estas enfermedades o por estos virus. Y hay muchas veces, hermano, que a nuestra vida, con un momento que llegue una de estas enfermedades, nos afligimos y nos agobiamos. Y como decían anteriormente, hermano, en una prédica, lo primero que hacemos es correr al doctor para
para ver qué nos dice, qué es lo que está aconteciendo. Porque, hermano, cuando corremos así demostramos que nuestra fe es tan chiquita, porque lo primero que hacemos es correr al doctor en lugar de ir al médico por excelencia, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces no hemos comprendido, hermano, que al Dios que servimos es todopoderoso y que Él es el creador de todas las cosas. Y que si Él dice a una enfermedad cesa, esa enfermedad va a cesar. Pero para que eso acontezca, nosotros tenemos que tener fe y llegar y tocar al Maestro. ¿Para qué? Para que Él nos pueda dar la respuesta a nuestra petición o darnos la sanidad a la enfermedad que estamos viviendo en ese momento. Pero en la actualidad, hermano, como la ciencia ha avanzado, a veces nosotros pensamos que la ciencia tiene más poder que el poder que tiene Dios. Pero nos equivocamos. ¿Por qué? ¿Y por qué acontece esto? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Porque no tenemos ese encuentro con Dios. Porque si tuviéramos ese encuentro con Dios, hermano, día con día, nosotros pudiéramos estar seguros. Una enfermedad viene, pero yo sé que si yo clamo y busco de Dios, esa enfermedad se puede quitar de mi vida. Esta mujer tenía 12 años, hermano. Y la Escritura dice que 12 años donde había pasado esta mujer dificultades. Porque según la ley judía, hermano, esta mujer en Levíticos capítulo 15, versículo 25 al 27, hay una de las leyes que se les había dado a los judíos, leyes ceremoniales, de que toda mujer, oiga bien, que toda mujer que tuviera flujo de sangre o estuviera en su día, ella no tenía derecho a estar en ninguna ceremonia. Ella no podía entrar a un templo a adorar a Dios. Ella no podía acercarse a nadie. ¿Por qué? Porque esta mujer era aislada. ¿Por qué? Porque a esta mujer se le decía que era impura a causa del flujo de sangre que estaba viviendo. ¿Se imagina usted? Esta mujer tenía que ser aislada del mundo. 12 años aislada, hermano. No es como cuando nosotros nos viene nuestro periodo y seguimos con las personas que amamos. Estamos con nuestros amigos, venimos a la iglesia, desempeñamos todos nuestros cargos. A esta mujer no, hermano, porque según la ley judía, desde el momento que esta mujer empezó a tener flujo, ella era impura. Y ningún hombre, ningún animal, cosa que ella tocara, era impura si se le acercaba o ella ponía sus manos. Quiere decir, hermano, que al igual las personas que tenían lepra eran enviadas a un lugar aparte para que nadie lo viera y murieran de su enfermedad, así también había sido enviada esta mujer. Esta mujer, hermano, la habían confinado a un lugar donde no pudiera alabar a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque los judíos sabemos que solo adoraban en el templo. Y esta mujer no podía ser parte de aquella adoración en el templo porque ella era impura y nadie que fuera impuro podía entrar al templo de Dios a adorar. ¿Se imagina usted, hermano, que esta mujer tal vez su esposo la debe haber dejado porque ella era impura? No tenía familia, no había quien la ayudara. Y se imagina usted cuando esta mujer quería salir de su casa, como la gente sabía, esta mujer no puede acercársele a nadie porque es impura. Cuando la gente la veía, lo que hacía era apartarse, porque si ella tocaba a alguien, a esta persona la convertía en impura y ya no podía esta persona ejercer ningún privilegio o ir al templo a adorar a Dios o tocar a otra persona, porque desde ese momento se convertía en una persona impura. ¿Se imagina la dimensión de la vida que estaba pasando esta mujer? Estaba aislada, hermano. Era menospreciada porque desde el momento que la aislaron ya estaba siendo menospreciada, hermano, por todo un pueblo, por todo un país. Estaba siendo menospreciada. Hay momentos, hermano, que en la vida de nosotros en la actualidad, muchas veces a causa también de la enfermedad o del problema que estamos pasando, nos menosprecian. Pero el hombre nos puede menospreciar y decir, ay, esta enferma no puede hacer bien su trabajo. O ay, no habla bien porque mire, no puede pronunciar bien las palabras. Oh, no tiene elocuencia la enfermedad, lo que ella no puede meditar, no tiene elocuencia para hablar de Dios. Pero déjeme decirle una cosa, el ser humano los puede menospreciar, pero el Dios Todopoderoso, hermano, Él nos está viendo hasta dónde llega nuestra fe y qué somos capaces de hacer para adorarle. Porque es lo que Él ha visto
sentimos que nos aíslan o nos menosprecian o nos rechazan por X motivo, lo que hacemos es aislarnos. Y no solo nos aislamos de las personas, sino que nos aislamos también de Dios. Porque decimos, no me quieren ahí, Señor, ahí no me quieren. Oiga bien, y en lugar de decir, ahí no me quieren, pero corro más a usted, a buscarlo a usted, nosotros nos aislamos, hermanos, porque se nos quita hasta el deseo de clamarle a Dios, porque la enfermedad nos agobia, porque a veces somos tan sentimentales, hermanos, en que pensamos, Señor, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? Y nos ponemos, hermanos, en un tema que nosotros mismos nos vamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque estamos pensando que es más grande el problema que quién nos puede ayudar, hermano. Y a la verdad, hermano, tal vez muchas personas tienen la fuerza para en una enfermedad, en un problema, seguir buscando a Dios, pero no todos somos iguales. No todos somos iguales. En algún momento de la vida, hermano, viene una enfermedad o un problema o una dificultad en nuestra vida que nos hacen decaer espiritualmente. Pero ahí es cuando Dios quiere que reconozcamos, oh, tal vez la enfermedad tiene años, tal vez el problema surge, se quita, surge, pero Dios quiere ver hasta dónde está nuestra fe, que aún en medio del problema, que en medio de la enfermedad, le busquemos, le adoremos, que no nos cansemos de exaltarle. Hermano, no es fácil adorar a Dios cuando estamos enfermos, no es fácil adorar a Dios cuando hay problemas, pero ahí es donde se conocen los verdaderos adoradores. Es que, hermano, adorar no solo es cantar, adorar es vivirlo, adorar es que aún, hermano, cuando la fuerza falte, poder decirle, Señor, ya no puedo más. Tal vez no van a haber palabras para decirle tantas cosas a Dios, pero Él, con que nos humillemos delante de su presencia y nosotros hablemos de nuestro corazón y le digamos, ya no aguanto más, ya no puedo seguir, ya siento que la fuerza me falta. Porque en nuestra humanidad somos débiles, hermano. En nuestra humanidad somos débiles y la debilidad nos llega a todo, hermano. Por más que digamos yo soy fuerte, la debilidad nos llega a todo. Y ahí es como hijos de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que comprender que cuando uno está débil, en lugar de señalarlo, tenemos que servir, hermano, de apoyo a Él. Porque tal vez muchos no expresamos o no sabemos expresarle a los demás, estoy enferma, me siento así. ¿Por qué? Porque a veces no queremos ser carga para los demás. A veces en silencio estamos pasando enfermedades y a veces, hermano, no estamos en este lugar y tal vez muchos dirán, ay, ya se está enfriando, está en pecado, ¿qué está haciendo? Pero solo usted y yo y Dios conocemos, hermano, cómo estamos delante de Dios. Él sabe que tal vez las fuerzas nos están faltando. Él conoce que tal vez una enfermedad nos está agobiando, pero que aún ahí donde estamos le estamos diciendo, ayúdeme a seguirle adorando, ayúdeme a seguirle sirviendo. Oh, hermano, esta mujer 12 años pasó así, pero el anhelo de buscar al maestro no se le había ido, porque ella sabía, gasté todo en médico, porque ella había gastado todo su dinero en médico, dice la escritura, hermano. Y no solo dice que había gastado, sino que había sufrido de los mismos médicos. Pero dice la escritura que había gastado todo y sufría de los médicos. Y en lugar de mejorarse, más mal se ponía. Oiga bien, más mal se ponía. Pero algo asombroso en la escritura es que dice de que el día que esa mujer estaba esperando llegó, hermano. Porque dice la escritura que el maestro llega a esta ciudad. Oiga bien, hermano, el maestro llega a esta ciudad y el primero que sale al encuentro es Jairo, porque también tenía una necesidad. Oiga bien, el primero que corre, Jairo, maestro, ven a mi casa porque mi hija se está muriendo. Oiga, este hombre va y dice la escritura que había una multitud tan grande que iba en medio Jesucristo de esa gran multitud que lo agobiaba, pero la multitud
la fe de esa mujer, hermano. Y algo que me asombra es que dice de que estuvo dispuesta, hermano, porque si a ella alguien, al ella ir detrás de la multitud y meterse en medio de ellos y la reconocían, esta mujer podía llegar hasta ser muerta, hermano, a causa de que estaba violando una de las leyes del pueblo de Israel. Pero ella dijo, no, yo me voy a arriesgar. Yo me voy a arriesgar. Y lo único, oiga, hermano, una multitud y Jesús en medio. ¿Usted cree que se le ha de haber hecho fácil a esa mujer llegar y tocar el manto del maestro? Lo que me impactaba es, hermano, que la multitud era grande y la multitud aquejaba y la mujer dice que por detrás hay un campito para meterse. No necesitó meterse toda, sino que dice que solo estiró su brazo y tocó el manto del maestro. Hermano, lo único que necesitamos es espiritualmente decir, yo voy a dar el todo para tocar el borde del maestro y obtener mi sanidad, obtener mi petición. Pero hermano, hay que sobrepasar todo lo que nos está impidiendo obtener esa petición que tenemos delante de la presencia de Dios. Porque Dios puede, hermano. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto a darnos la sanidad. Al que no tiene la salvación, Dios está dispuesto a darle la salvación y restaurarle. Aquel que tal vez, hermano, perdió su fuerza y dijo, yo ya no tengo fuerza para adorar a Dios. Dios está, hermano, ahí esperando que usted pase, hermano, que extienda esa mano y se acuerde y diga, ahí está el maestro esperándome. Yo lo voy a tocar aunque me cueste, aunque el enemigo se levante y ponga cosas en mi mente. Yo voy a estirar mi mano en fe, sabiendo que Dios me va a salvar y me va a rescatar. Pero es necesario, hermano, actuar en fe. Algo que me impactaba es que esta mujer salió a la carrera y se extendió y tocó el manto. Y oiga bien, Jesucristo sabe, hermano, cuando en fe nosotros le tocamos. No es que Jesucristo dice, ay, no me fijé que ese actuó en fe o que mi hija actuó en fe. Jesucristo sabe cuando estamos actuando en fe, hermano. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Él escudriña la mente, los corazones. Él discierne los pensamientos. Él sabe cuando usted y yo solo nos acercamos, hermano, sin tener fe en Él ni confianza en Él. Él sabe, hermano, cuando parecemos solo como las olas del mar que vienen y van, una oración que solo viene, se va, pero no llega hasta el trono de la gloria. Él sabe, mi hijo se está postrando, pero no lo está haciendo con fe ni de corazón. Él sabe, hermano, cuando estamos en este lugar por obligación y no por amor a Él y fe en Él. Pero Dios quiere que al igual esta mujer, hermano, pasó todo obstáculo para tocarlo. Nosotros ya dejemos todos esos obstáculos que nos impiden acercarnos al maestro. Es hora que espiritualmente nos levantemos, hermano, y nos estiremos a tocar al maestro, porque Él está dispuesto con sus manos abiertas, esperando a que usted y yo lo toquemos. Pero es necesario esforzarnos, hermano. Esta mujer decía, con solo el manto que toque. Y yo decía, ¿y ese manto qué tiene? ¿Por qué llevaba ese manto Jesucristo? ¿Qué significa ese manto? Porque para el pueblo de Israel, hermano, para los judíos, toda cosa, vestimenta que ellos usan, tiene una simbología para ellos. Y yo decía, ¿y ese manto qué significa? ¿Qué tiene que ver ese manto que esa mujer dijo con tan solo el manto? Porque ella no dijo voy a tocar a Jesús. Con solo el manto que toque, yo seré sano de este azote. Dice que el manto que Jesucristo llevaba, hermano, cuando esta mujer lo toca, a este manto se le da el nombre en nuestra lengua, ¿verdad? El nombre del manto de oración. ¿Por qué? Porque este manto, todo hombre judío lo utilizaba para ir a orar al templo. Este manto lo usaban para ir a orar al templo, y dice que este manto,
alrededor en las 4 esquinas tenía un montón de hilos y tenía un hilo azul. En cada uno de los bordes tenía un hilo azul que simbolizaba la realeza de Dios. Pero cada uno de los hilos que tenía en cada una de las 4 esquinas, dice que para ellos significaba, era importante para los hombres. ¿Sabe por qué? Porque este manto, hermano, con esos hilos en cada esquina, les recordaba la responsabilidad que tenían ellos de orar al Señor y de vivir y cumplir los 613 mandamientos que Dios les había dado a ellos. Por eso ellos, cuando iban al templo a orar, los hombres máximamente usaban este manto así. ¿Por qué? Porque les recordaba la importancia que era para ellos obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que según las dispensaciones que nos han estado enseñando, la dispensación de la ley fue cuando Dios le da las leyes al pueblo de Israel. Y nos decían en la clase de que esta dispensación era condicional, porque el pueblo, para obtener la bendición de Dios, era necesario que obedecieran los 613 mandamientos o vivieran conforme a los 613 mandamientos que tenían. Y nosotros vemos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 en adelante, del 12 en adelante nos habla de las bendiciones que recibiría el pueblo de Israel si obedecían todos los mandamientos que Dios les había prescrito. Ahí dice cada uno de las bendiciones que Dios les iba a dar, y les da muchas bendiciones, hermanos, que no les iba a faltar el alimento, que ellos iban a ser de bendición, y les da una lista de las bendiciones que iban a recibir si obedecían los 613 mandamientos que Él les había prescrito. Pero algo muy importante es que si usted ve en el versículo 12, allí en esas bendiciones de obedecer a Dios, hay una de las bendiciones, una de las promesas que Dios les da si ellos obedecían toda la ley o si obedecían la ley de Dios. Y dice así, mire, en el versículo 15, dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas. Oiga, una de las bendiciones de obedecer los mandamientos de Dios era que Dios quitaría toda enfermedad y todas las plagas que según se habían enviado a Egipto. Si venían esas plagas y querían dañar al pueblo, Dios las iba a quitar de ellos. Y yo me preguntaba, esta mujer, ¿por qué quería tocar el manto? Oiga, hermano, el manto, ¿quién lo llevaba? Era el hombre que no tenía pecado. Era el Dios Todopoderoso, y esa mujer dijo, oiga, ahí en ese manto simbolizaban los 613 mandamientos que los judíos tenían que seguir, hermano, y obedecerlos. Pero se sabe, hermano, que un hombre tal vez no obedecía todos esos mandamientos, pero ella dijo, no, ese es el maestro, él obedece, él no tiene pecado, a él sí me puedo extender porque él tiene todas las bendiciones dispuestas a darlo a aquellos que se acercan a él. Esta mujer no estiró la mano solo por estirarla, hermano. Ella sabía que aquel que cargaba el manto era el Dios Todopoderoso sin pecado. Y dijo, yo a él sí me puedo acercar. A él lo puedo tocar ese manto, porque de él va a salir poder, porque en él no hay pecado. Y me agarro de esas bendiciones que simbolizan ese manto. Me agarro de esas bendiciones que si esos mandamientos se cumplían, esas bendiciones eran para el pueblo. Y yo soy parte de ese pueblo y no me agarro de los mandamientos. Me agarro del que dio los mandamientos y que en él no hay pecado. Agarrémonos de Cristo, hermano. Agarrémonos de Dios. No veamos a los demás. No veamos lo que el hombre hace. Veamos a Cristo. Porque cuando verdaderamente lo veamos a Él, vamos a ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pero es necesario que nos agarremos de Cristo. Es necesario que nosotros nos podamos agarrar completamente de Cristo. El Señor mismo dice, hermano, a través de su palabra,
En Mateo capítulo 17, versículo 20, si usted quiere ir conmigo. Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesucristo hablando de que es necesario de que nosotros tengamos fe, hermano. Y no que digamos, ay, yo voy a tener una fe tan grande, o cómo voy a llegar a tener esta fe tan grande, porque Dios sabe de que en nuestra humanidad, hermano, a veces nos es difícil creer las cosas, porque nosotros queremos ver para creer. Y mire lo que dice el Señor en el capítulo 17, versículo 20, Jesucristo mismo diciendo, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, oiga, y nada os será imposible. Estaba hablando el Señor Jesucristo, hermano, cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven o a un muchacho que estaba, según dice la Escritura, era lunático o estaba endemoniado. El Padre los lleva a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y ellos mismos se acercan y dicen, nosotros, ¿por qué no pudimos hacer nada? Y el Señor les dice, por vuestra poca fe. Es que, hermanos, sin fe nada podemos hacer. Es necesario que tengamos fe para ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Y no solo para las bendiciones que tiene para nosotros, hermano, sino para nosotros también ser de bendición a otros. Porque algo que se nos decía anteriormente, hermano, que si un día acontece algo así acá, que alguien necesite ser liberado, pero si todos nosotros tenemos miedo, y no tenemos miedo solo por tener miedo, tenemos miedo porque no tenemos fe completamente en Dios, hermano. No es porque diga, ay, no, yo no me siento capaz de hacer, no, es porque no tenemos fe. Porque si tuviéramos fe en Dios, oh no, si yo llego y yo sé que me he guardado para Dios, yo he buscado a Dios, yo me acerco y clamo, el Señor se va a manifestar. Porque no va a ser usted, no voy a ser yo, va a ser el poder de Dios. El Señor mismo lo dice, de que Pedro sanaba solo con nosotros, no era Pedro, era el poder de Dios en Pedro, hermano. ¿Por qué? Porque él había creído a Dios, él había creído a lo que Dios podía hacer por medio de su vida. Y vemos que cantamos, hermano, a veces fíjese que nosotros cantamos solo por cantar. Porque a muchos nos gusta, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía, oiga, el espíritu de Nazaret. Pero también era porque Pedro actuaba en fe. Porque cuando ellos iban a sanar a alguien, les decía, no tengo nada que dar, lo que tengo, en el nombre de Cristo Jesús, levántense. O en el nombre de Jesús tú eres sano. ¿Y usted cree que es fácil decir en el nombre de Jesús usted va a ser sano? Bueno, decirlo sí, ¿verdad? Creerlo no. Porque una palabra tiene poder, hermano, cuando la estamos creyendo. Cuando decimos, hermano, levántese, Dios lo va a sanar. El Señor va a obrar en usted, pero yo tengo que hablarlo en fe para que el hermano también vea la respuesta, para hacer ayuda del hermano, hermano. No que nosotros le decimos al hermano, hermano, el Señor te va a ayudar. A ver si el Señor le va a ayudar. Nosotros mismos adentro estamos diciendo, ¿quién sabe que le ayuden en ese problema? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos fe, hermano, nos falta la fe. Y el Señor mismo lo dice, por vuestra poca fe no van a poder hacer nada. Podrán querer hacer lo que quieren hacer, pero si no hay fe, no vamos a ver manifestación de Dios, hermano. Y es por eso que el Señor nos dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, hermano, oiga, ni le pide como un grano de frijol porque es muy grande para nosotros, como un granito de mostaza. Que si usted ve el granito de mostaza, ni se ve, hermano. No se ven los granitos de mostaza. Yo no sé si los hermanos de que tienen tiempo se acuerdan cuando el pastor nos regaló a todos un granito de mostaza. ¿Cuántos lo tenemos, hermano? Porque dijo, guarden ese granito para que se acuerden de que así tiene que ser nuestra fe. Llegar siquiera a ese granito, hermano, no se veía. Porque el granito no se veía. Pero Él se tomó la tarea de darnos un
un granito. ¿Sabe, hermano? Yo lo que hice, porque el granito no se ve, lo que hice es que buscar un pedacito de té clarito y ahí lo pegué. Y solo se ve como que es un puntito ahí, como que una basurita cae. Y cuando lo encuentro en la cartera, digo, ayúdenme, llegar aunque sea ese puntito que no se ve, pero que llegue. Porque se imagina, hermano. Hermano, si un granito de mostaza no se ve, ¿cómo estará nuestra fe, hermano? Yo esa vez me asombré y dije, Dios santo Dios, porque yo no sabía cómo era un granito de mostaza. Yo no sabía, hermano, no conocía que era un grano de mostaza. Yo pensé que era un grano de pimienta, de esos grandotes que nosotros vemos. Pero cuando lo dan, si quiere la hermana Magali les puede pasar a los hermanos para que vean el granito de mostaza, cómo es. Oiga lo que pide el Señor, hermano. Algo así, chico. Es que, hermano, es que para Dios usted no tiene que hacer algo extravagante que diga, ay, voy a llenar mi casa de fe y se la voy a que el Señor vea. No, hermano, mire, si usted ve en la bolsa, no se ve. No se ve acá, hermano. No se ve porque si hasta a mí que tengo lentes, hermano, no lo puedo ver muy bien. Pero eso es lo que pide Dios de nosotros. Un granito, hermano, que nosotros podemos decir, ay, ese granito. Pero se imagina usted cómo Dios nos está confrontando, hermano. Cuando nos dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, nos está diciendo, ni a eso están llegando ustedes. ¿Por qué? Porque Él dice, como un granito de mostaza, es porque ni a ese granito así insignificante no llegamos, hermano. Y Dios quiere que aunque sea esa parte lleguemos. Y oiga, lo que podríamos hacer, si tuviéramos fe siquiera la mitad de ese granito, hermano, podríamos mover montañas y decirle, pásate de aquí para allá. Pero en la actualidad, como no tenemos fe, hermano, decimos tener fe, pero nuestra fe no es como ese granito, no alcanzamos ni a llegar a ese granito. Por eso a veces estamos enfermos y le decimos, en el nombre del Señor soy sano, pero como no estamos creyendo en lo que Dios puede hacer, no vemos la respuesta, hermano. Es que esto no solo se trata de decir, ay, aquí ya sos sano. Esto se trata de tener fe en Cristo Jesús, porque es la fe que mueve a Cristo a hincarnos, hermano. Es la fe que hace que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros. Porque si no fuera por fe, hermano, todos estuviéramos bien. Pero es que esto se trata por fe. Esto no es por quien llegó primero. Esto no se trata porque el que más años tiene. Hermano, pues yo puedo tener, digamos, 25 años en el Evangelio, pero mi fe no ha llegado ni a la cuarta parte de ese granito de mostaza. Y viene un hermano recién convertido que se convirtió ayer, pero la fe de esa persona es más grande que la mía. Y esa persona le dice a alguien, el Señor lo va a sanar. Pero es que no es porque sea nuevo, es con la fe que tiene en Dios. Tenemos que tener fe en Cristo, hermano, para ver nuestra bendición, para ser de bendición a los demás. Tenemos que tener fe en Dios. Creer que Él es Dios Todopoderoso. Hebreos capítulo 11 dice, hermano, 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Oiga, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo, de lo que no se ve. Es decir, yo tengo una enfermedad hoy, yo digo, Señor, yo sé que usted me va a sanar, pero no lo estoy viendo ahorita, pero mi convicción es que lo he de ver en algún momento. Mi convicción es, Señor amado, que esta enfermedad me va a tratar de derrumbar, pero yo estoy seguro que más adelante, a su tiempo, usted me va a dar esa sanidad que estoy pidiendo. Mi familia no la veo aquí en la iglesia, mis hijos no están en la iglesia, pero yo tengo la convicción que un día lo he de ver sentado adorando su nombre. Santo es el Señor, hermano. Creamos a Dios lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Tengamos convicción. Convicción, hermano, no suele decir si yo creo de aquí para afuera. Convicción es que yo estoy seguro de que ahí estoy viendo a mi hijo sentado. Mi enfermedad, porque
la enfermedad no es de nosotros, sino que la enfermedad viene. Oh, esta enfermedad que me está quejando, en unos días ya ni la voy a sentir, ni la voy a ver, ni voy a sentir nada. Porque en ese momento Dios se va a glorificar y ni voy a sentir cuándo Dios, porque yo estoy creyendo en Él. Y yo tengo la convicción que si yo le estoy clamando a Él, a su debido tiempo, Él me va a responder y voy a ver la respuesta a mi petición. Pero esto se trata de no cansarnos, hermano. ¿Qué puede sobrepasar mi fe? ¿Qué puede sobrepasar mi fe? ¿Qué tanto estoy dispuesto a esperar? ¿O qué tanto estoy dispuesto a soportar para ver la respuesta de lo que le estoy pidiendo a Dios? Porque hay veces el ser humano está acostumbrado a de que le dicen, Señor, deme esta petición, y que ya mañana esté la petición o en un mes esté la petición. Pero es que Dios nos conoce, hermano. Dios sabe de que hoy le doy la petición a mi hijo y ya no vuelve más. Le doy la petición a mi hijo y no me vuelve a clamar otra vez con la fuerza que lo está haciendo hoy. Porque ahorita ha activado la fe para clamar. Porque somos hermanos. En la actualidad vivimos un evangelio de que si Dios me dio, ya me olvidé del que me dio. Me olvido del dador, solo me quedo con el regalo, con la bendición, y me olvido del dador. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que Él me da la bendición, pero así como me da la bendición, diga, no, Él me dio la bendición, más corro a Él, más le busco para verle, para conocerle. Oh, más me voy a Dios para poder ver más bendición. Oh, en gratitud corro a Él para alabarlo por lo que ha hecho. El médico no podía hacer nada, pero Él lo pudo hacer. Lo que era imposible para el hombre, Él lo hizo realidad. Él lo está haciendo realidad en nuestra vida, hermano. Es tan aquejante, hermano, que en la actualidad todo el ser humano, y lo voy a decir que cristiano también, porque estamos padeciendo, hermano, de esta disque enfermedad se ha levantado ahora muy fuerte, que es la ansiedad y el estrés. Y está haciendo grandes estragos en nuestra vida. Y nos está derribando, hermano. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando amedrentar por la enfermedad. Nos estamos dejando, hermano, que la enfermedad nos robe el gozo de adorarle a Dios. Hace un mes casi, hermano, yo le decía al pastor, le dije que no iba a venir, hermano Dan, que no iba a venir por un tiempo. De presto me pegó un dolor que ni caminar podía, hermano. No me podía parar, no me podía hacer, bueno, y estuve en la casa. Cuando yo le decía, Señor, ¿por qué? Y me mantuve en la casa, ¿por qué? Cuando vuelve me dice, vete al doctor, ya no podemos hacer más, no puedes sostenerte parado. Me voy allá al doctor y digo, bueno. Cuando entro, lo primero que me dijo, usted está con estrés. Le digo, sí, me dijo, usted está con estrés. Ay, no, le digo, yo no tengo estrés. ¿Y qué estrés? Bueno, llego a la casa porque eso fue el diagnóstico, estoy estresada, hermano. Entonces viene y llego a la casa y me dijo, ¿te dieron medicina? No, porque estoy estresada. Y me venía acordando, hermano, que de la muerte de mi madre, a mi hermana le aconteció esto. Ella sentía como que le iba a dar un paro cardíaco y caía desmayada y le acontecía dolor y le hacía tantas cosas. Y a ella la diagnosticaron con ansiedad. Y hasta el día de hoy ella sigue así. Pero ella, hermano, se grabó tanto que es ansiedad y le pega ese ataque tan feo que se escapa a morir. Y se pone, yo tengo esa ansiedad, yo la tengo y la enfermedad la está consumiendo porque ella no se siente bien, ella se siente atada, ella dice lo que yo siento, ustedes no lo sienten, siento que me estoy muriendo en vida y ustedes no me entienden, no me comprenden, piensan que es mentira, que es un chiste lo que les cuento. Porque yo le decía, clamale a Dios cuando sentís eso. Orale a Dios que te ayude, que te quite eso, porque para eso no hay medicina, hermano. Para la ansiedad solo le dicen, camine, corra, haga ejercicio, cálmese y ahí se le va a quitar. Pero no es tan fácil, hermano. Yo le decía a mi hermana, no, orale a Dios.
o salí a caminar, busca qué hacer. Eso le decía yo a ella. Cuando viene, hermano, y yo cuando mi madre murió también me empezó a pegar eso, que yo sentía como que me daba un infarto, pero dije, no, mi mente está de lo que mi madre murió de eso, mi mente quizás piensa de que yo tengo eso también, pero no, yo no tengo eso, y yo me negaba, yo no tengo eso. Pero es que el enemigo, hermano, no halla la manera de cómo vencernos, y llegó al punto que viene y hace de que yo ahora, cuando acontece eso, yo sentía que, hermano, uno se siente como que se está muriendo, siente que le está quejando eso que le estorba, siente que la cabeza como que se le explota el cerebro, el corazón se le sale, siente una angustia, una desesperación que ni uno la comprende. Y yo decía, ay, no era fácil decirle a mi hermana, órale a Dios, oh, mira, haz lo que vos no lo querés hacer, hermano. Yo le he llorado al Señor, yo le he dicho, Señor, ¿por qué está permitiendo esto en mi vida? Si su gloria cubre toda la tierra y puede hacer de que esto se me quite. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo le clamaba y lloraba en el carro diciéndole, no me puedo ni bajar de este carro, ¿sabe cuál fue la palabra que se me vino? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ahí en tu debilidad. A veces le decimos al Señor, ¿por qué me tiene así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué me están aconteciendo los problemas? Pero es que lo que Dios quiere es que nos acerquemos más a Él, hermano, que comprendamos que solo Él basta, hermano, para llenar nuestra vida. Él es el que basta, hermano. Hay hermanos acá que pueden testificar que sus enfermedades los han agobiado. El hermano, el diácono testificaba, mi enfermedad a veces no me deja. Se imagina el sufrimiento de él y el sufrimiento de sus hijos, de su esposa, al ver que la enfermedad no lo dejaba. Pero aún, hermano, en la enfermedad tenemos que tener el deseo de clamar. Y eso es lo que ve Dios, hermano. Aunque no tenga fuerza, yo le decía, aunque no tenga fuerza, tengo que llegar. Aunque no tenga fuerza, y ya tal vez piensen, hermana, ni gracia tiene ahí de estar parada. Pero yo le decía, aún así le voy a adorar. Aún así le voy a decir que usted es mi Dios. Aún así quiero adorarle y decirle que le amo. ¿Por qué? Porque solo la fuerza para seguir adelante, hermano. Y a veces no comprendemos, hermano. Y a veces salimos, como decía el Señor a través del hermano que predicaba el jueves pasado, que decía, a veces venimos aquí sin fuerza. Gloria a Dios. Y ese día, hermano, toda la palabra, porque yo vine y yo le dije, Señor, yo ya no tengo fuerza. Ya me siento cansada. Ya no puedo más. Y el hermano predicaba y decía, ¿a dónde está? Esforzarme. Aún en el problema hay que esforzar. Aún cuando ya no puedo, y usted a veces está aquí y dice, ya no puedo, pero cuando sale transformado. Y yo dije, yo no tengo fuerzas porque ni ánimo de pararme ahí tenía, hermano. Pero cuando salí me subí al carro y yo dije, voy diferente. Llevo fuerzas para pelear esta semana. Llevo fuerzas para seguir peleando. Y a medida que vaya viniendo voy teniendo fuerzas para seguirle adorando. Es que esto es de extendernos, hermano. ¿Qué estoy dispuesto a hacer en fe para adorar al Señor? Tal vez el doctor a usted le ha dicho, ya no puedo. No hay solución para tu enfermedad. Tal vez le ha dicho, esa enfermedad no es curable. O lo que tú sientes ya eso lo tenés en la mente, porque así nos dicen, ya eso es en tu mente. Ya uno es loco, me estoy volviendo. Tal vez le han dicho, eso es de por vida. Eso nadie lo va a curar. Pero déjeme decirle que yo conozco al único Dios verdadero, quien hace posible lo imposible, hermano. Que a Él nadie lo detiene. Cáncer puede ser y Él lo va a sanar. Vida puede ser y Él lo va a sanar. No, hermano, puede ser que usted ya no le, su corazón no le bombee bien, pero Dios lo va a poner nuevo, porque Él todo lo puede, hermano. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en Dios, hermano. Es creerle a Dios. Gloria a Dios. Y el Señor me recordaba esto,
¿Cuántas veces has clamado y clamaste por una petición por años? Y hasta hoy estás viendo la respuesta. ¿Cuándo, hermano? Y no me cansaré, tal vez así como dice el hermano, nunca me voy a cansar de decirlo. Y las personas que vivieron esa fase conmigo fue la familia pastoral. Cuando a Cris, hermano, se le rompían las manos y los pies, la gente lo veía por cómo sangraba, lo veían, no, de lejito. Y ellos me decían, póngale tal cosa, hagámosle tal cosa. Me llevaban a su casa, íbamos a su casa y ellos le hacían cualquier tipo de cosa en los pies, porque ¿quién está dispuesto a tocarle los pies a otro, hermano? Y ellos siempre decían, no, aquí estamos, nosotros le vamos a ayudar, nosotros vamos a estar ahí. Y le puedo decir, Cris ya tiene 17 años, hermano. Pasamos 10 años continuos con eso y nada pasaba y nada pasaba. Yo decía, Señor, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Ni el medicamento, el mejor medicamento le daban, hermano, y no le hacía efecto. Y yo decía, va a pasar, en su momento va a pasar. En su momento irá a pasar. Dijeron cuando vino el COVID, él no pueden dejar que se enferme, porque si él se enferma se les puede morir. Porque el medicamento que se le da es un medicamento que se le da a la persona de cáncer y él todas sus defensas las tiene bajas. Cuando nos pega toda la enfermedad, yo le dije, Señor, que no le vaya a acontecer nada. Todos estuvimos graves, él estaba con COVID, pero no le pasó nada. ¿Saben qué pasó, hermano? Estando él con las manos todas llagadas, sus pies rajados y con sangre, cuando pasó el COVID, a él no le volvió a acontecer nada, porque a veces tiene que acontecer algo en nuestra vida para ver la respuesta de Dios. Y por eso no me cansaré de decirle al Señor gracias. Y sé que esa otra petición que tengo para con mi hijo, Dios la va a responder a su debido tiempo. Pero creámosle a Dios. Tengamos fe en Dios, hermano. Yo le decía a alguien, yo le digo al Señor, ¿por qué mi hijo siendo el primero le ha acontecido de todo, hermano? Porque a mi hijo de todo le han dicho que tiene, pero yo digo nada tiene. A él lo diagnosticaron con dislexia y dijeron el niño no puede aprender bien, él no puede tener una clase bien, y los que conocen esa enfermedad saben lo difícil que es para un joven estudiar con esa enfermedad. El Señor le permite, y lo voy a decir, el Señor le permite porque no somos nosotros los que permitimos, es Dios quien permite. Entrar a un curso, hermano, mejor dicho, a la high school, en un programa que es un programa universitario. Cuando las maestras que concuerdan el IEP me dijeron, señora, saque al niño del programa. Le digo yo, ¿por qué? Su hijo no tiene la capacidad, según lo que él tiene, no tiene la capacidad para estar en este programa. Este programa es universitario, son cosas, clases universitarias las que lleva, y no va a dar el ancho en este lugar. Yo le dije a él, te voy a sacar. Y me dijo, no, clamémosle a Dios que me dé la inteligencia, la sabiduría para comprender lo que está enseñando. Y empezamos a clamar, hermano, es que el Dios al que sirvo no es un Dios de palo, hermano, es el Dios todopoderoso. Y empecé a clamar, hermano, desde ese día que clamamos hasta el día de hoy. Mi hijo, cada vez que terminan los tiempos de las clases, hermano, mi hijo siempre lleva un honor roll. ¿Por qué? Porque Dios lo está ayudando. Porque hasta el mejor GPA tiene, hermano. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Y sabe qué me dijeron? Wow, cómo Cris ha cambiado, cómo se ha esforzado. No es Cris, es Dios. Es Dios que ha obrado en él. ¿Y cómo no agradecerle, hermano? ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros? Es que el enemigo va a querer derribar nuestra fe. El enemigo va a querer derribar lo que nosotros somos. Pero tenemos que seguir adelante. Esta mujer 12 años sufrió, pero no, hermano, no se rindió. Dijo, yo sigo adelante. Yo seguiré adelante hasta tocar el borde del maestro. ¿Cuál es la petición que usted tiene delante de Dios, hermano? Gloria a Dios. ¿Está pidiendo que Dios le dé la sanidad a usted?
Está pidiendo que Dios le dé la sanidad a su hijo. Está pidiendo, hermano, porque sus hijos estén sentados en este lugar. Movámonos en fe. Que moviéndonos en fe, vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Moviéndonos en fe, vamos a ver la respuesta que nosotros tenemos de Dios. Porque la bendición ya está dada. Nosotros la tenemos que pelear, hermano. Dios ya tiene la bendición y ya las ha establecido para nosotros. Yo y usted somos los que la tenemos que pelear. Es hora de levantarnos, iglesia. Ya no estemos jugando al cristianismo. Seamos cristianos verdaderamente. Ya no juguemos a que si hoy tengo fe o no tengo fe. Digamos, yo tengo fe y me voy a extender, voy a estirar esa mano hasta el manto del maestro. Oh, voy a estirar esa oración la voy a hacer con más fervor para llegar hasta el trono de la gloria. Oh, para que el Señor diga, mi hijo está clamando. Pero es necesario esforzarnos, hermano. No dejemos que el menosprecio, el rechazo, la crítica o tal vez el problema, la enfermedad que estamos pasando nos impida tocar el corazón de Dios. Porque a veces, porque tal vez no hemos visto la respuesta, nos desanimamos. O a veces decimos, Dios conoce, Él lee la mente, el corazón, Él ya conoce mi necesidad, ya no se la menciono yo. ¿Verdad que nosotros sabemos que nuestros hijos tienen necesidad de zapatos, de ropa, de todo lo que ellos necesitan? Hasta sabemos que tienen necesidad de comerse un chip, un coso, ¿verdad que nosotros lo sabemos? Pero ¿verdad que muchas veces esperamos que uno diga, mami, necesito que me compre? O mami, cómprame un churro, aunque tenga en la casa lo que él dice, mami, cómprame el churro. Pero ¿verdad que es necesario que él se lo diga para que usted lo sepa? Usted lo sabe porque usted sabe que su hijo necesita, tal vez va a querer algo. Con solo que vayamos a la tienda, nosotros ya me va a pedir algo. Pero es necesario que nos lo diga. Dios conoce todas nuestras necesidades, nuestras peticiones. Pero Él quiere oír lo que nosotros se lo estamos expresando. Él quiere oír que nosotros le digamos, Padre, estoy delante de usted. Le estoy clamando por mi petición. Yo sé que a usted no se le ha olvidado, pero yo quiero recordarle porque usted es mi amigo, usted es mi Padre. Y no me cansaré de decirle que lo necesito y que necesito que me dé la respuesta por la cual estoy clamando. No dejemos que la enfermedad nos detenga de adorar al Señor, hermano. El tiempo de la venida de Dios está cerca. Y el enemigo está haciendo lo posible, hermano, para derribarnos. Y Él sabe que cuando le estamos buscando no va a haber cualquier cosa que nos detenga. Y Él está poniendo tropiezo en nuestros cuerpos para que nuestros cuerpos se debiliten. Pero tal vez esta carne, hermano, que se debilite, pero que nuestro espíritu esté al 100%. Que nuestro espíritu esté ese fuego que aunque tal vez arrastra, vengamos a este lugar, pero mi espíritu, mi hombre interior esté deseando adorar a Dios. Que ese hombre interior diga, Señor, arrastra, vengo, pero te necesito y no me cansaré de adorarte y de bendecirte. Es hora de que nos esforcemos, iglesia. No dejemos que el enemigo nos quite o nos robe lo que Dios ya nos lo ha dado. Luchemos, peleemos esta batalla. La batalla es difícil, hermano. El problema es difícil, pero la victoria la tenemos en la mano porque nuestra victoria es Cristo Jesús. Él murió en la cruz por usted y por mí, y desde el momento que murió nos ha dado la victoria, hermano. ¿Por qué? Porque Él venció toda enfermedad en la cruz del Calvario. Él venció todo principado, toda potestad, y nada que el enemigo haga nos va a poder detener si estamos agarrados de Cristo. Póngase de pie, hermano, y vamos a darle gracias al Señor, porque su misericordia es grande. Y si usted tiene una petición delante del Señor, hermano, ahí clámele y dígale, cuéntele que tal vez las fuerzas se le están yendo, que tal vez le faltan fuerza, que tal vez piensa, tal vez ha pensado de que Él se ha olvidado, pero es hora de que peleemos esta batalla. Oh, Santo Dios de Israel, oh Señor amado, he aquí su pueblo, Rey de gloria. Gracias, Señor amado, por su palabra. Oh, Rey de gloria, no me voy a cansar de
mucho.